6 pactos son las cumbres, y estos nos llevan a la máxima, que es nuestro Señor Jesucristo, que es en la que estamos ahora. Es la más importante. Ellos prefiguran a este pacto, que es de Jesucristo con su iglesia, y el símbolo es la Eucaristía. Nosotros vivimos en este pacto, que es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Mas, sin embargo, no quiere decir que los otros pactos no sean importantes, porque es importante conocerlos primero para poder entender lo que es la nueva alianza con nuestro Señor Jesucristo que estamos viviendo ahora. Tenemos también de lo que hablamos la semana pasada, que es el primer pacto. Es el pacto de Dios con la creación por medio de Adán y su esposa Eva. En este pacto, Dios consagra toda la creación como un gigantesco templo. Es decir, en el Génesis nos relata la creación desde el primer día al séptimo día. Y al llegar al séptimo día es el culmen. ¿Qué quiere decir que sea el séptimo día? Nos decía Ramiro que tiene que ver con la palabra Sheva, que significa jurar, es decir, hacerse 7, que en los hebreos usaban esa palabra para alianza. Entonces, al decir en Génesis que en el séptimo día descansó nuestro Padre Dios, no quiere decir que estaba cansado, sino que ese día lo está reservando para como algo consagrado. Está consagrando el universo hacia él, y la creación es ese sitio de pacto. Está haciendo que el universo sea el templo. Entonces, básicamente el universo es el templo de Dios, es el macro templo, así como decir que la iglesia es un microcosmos. Entonces, digamos que el universo es una iglesia gigantesca, es un templo gigantesco, y a la vez nuestra iglesia, el templo, es un universo pequeño donde Dios habita. También nos decía que Jesucristo es el nuevo Adán, porque así como el primer Adán entró en el pecado, por el nuevo Adán vino la abundancia de la gracia. Entonces, también nos habla de que en el primer pacto que se hizo con Adán y Eva, se hizo por medio del matrimonio. En él dice, yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos. Entonces, después de esto viene lo que es la caída, ¿verdad? Y en eso nos muestra cómo Adán falló como hijo de Dios porque no confió en su padre, mas sin embargo Jesús confió en su padre, y él obedece hasta morir en la cruz. Como rey, Adán falló en el dominio sobre lo que es la serpiente o la bestia, y no le expulsó del jardín, mas sin embargo Jesús derrota a la serpiente o a la bestia, que es Satanás, el pecado y sus obras. Adán falla como esposo al no proteger a su esposa Eva, mas sin embargo Jesús protege a su esposa, que es la iglesia, y se sacrifica por ella. Como sacerdote, Adán falla al no obedecer, sino hacer lo que se le da su gana, pues, a hacer su voluntad. Y Jesús, como sacerdote, se ofrece a sí mismo como sacrificio eterno por el perdón de nuestros pecados. Y básicamente eso es el resumen de la semana pasada, y hoy vamos a entrar en lo que es el segundo pacto. Y hacemos una oración por Ramiro. Señor, te pedimos que en este día envíes tu Espíritu Santo para que se derrama sobre él, que lo utilices, Señor, para que lleves tu mensaje. Él sea él pueda hacer la proyección que tú quieres hacer, Señor. Que podamos escuchar tu mensaje, que pueda entrar a nuestros corazones, a nuestras mentes, que podamos llevarlo a cabo, Señor, que podamos entender las escrituras, Señor, con el corazón y hacerlo realidad de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. Amén.
Muchas gracias a Jesse. Bueno, continuemos entonces. Miren que estamos aquí en este retiro tratando de ver de manera amplia, como quien dice, desde un avión que vuela muy alto, desde donde se puede ver todo lo que está abajo de manera amplia. Estamos tratando de entender de qué se trata la historia que nos cuenta la Sagrada Escritura, la Biblia, que depende cuánto nos hayamos acercado a la Escritura, entendemos unos más, otros un poquito menos, otros un poquito más, pero todos como católicos comprometidos, cristianos, debemos saber dar testimonio de nuestra fe. Y es por eso que si avanzamos un poquito, aquí está la visión general de la Escritura, que decíamos que la entendemos por las alianzas que hace Dios con nosotros, con los seres humanos. Son los pactos que hace, alianzas, pactos. Entonces, ahí están los 6 pactos que estamos revisando durante estas semanas. La semana pasada vimos el de Adán, que es en la creación, el pacto de Adán que nos acaba de recordar Jesse. Y hoy vamos a caminar en los otros pactos. Vamos a ver si nos rinde el tiempo. Si usted ve ahí, todos los pactos apuntan hacia nuestro Señor Jesucristo, apuntan al último pacto, a la nueva alianza, a la pasión del Señor. Todos vamos como en camino creciendo hacia la plenitud. Empezamos pequeñitos con Adán, pero luego vamos creciendo hacia la plenitud del pacto eterno con el Señor Jesucristo. Y de esto es lo que nos habla la Sagrada Escritura. Entonces, ahora vamos a ver este pacto, el pacto de Noé, no, el pacto del Señor con Noé. Con nosotros a través de Noé, digamos. Noé es el mediador, pero en realidad el pacto se hace con nosotros, las personas, con la humanidad, ¿no? Entonces, vimos la semana pasada que el pacto estaba roto, ¿no? Que Adán no quiso hacer lo que hizo Dios y rompió el pacto. Pero Dios no quiere dejar las cosas así rotas, ¿no? Y ya anunciaba que iba a tratar de rescatarnos, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues mire, con Noé, ¿quién ha oído hablar del arca de Noé, ¿no? Del arca, el diluvio, los animalitos que entraron en el arca, como decía el canto que hacíamos un poquito más temprano. Pero en realidad, dentro de esta historia hay muchísimo más que las películas no cuentan, porque las películas cuentan el diluvio y hacen efectos especiales y el arca, pero hay mucho detrás de esta historia que las películas no cuentan. En realidad, el arca y todo el evento del diluvio es la renovación que hace Dios del pacto con la creación. Lo renueva, ¿no? Lo vuelve a establecer, lo hace nuevo, ¿sí? Porque era necesario. Y además, le da un nuevo comienzo a todo. Digamos que por el agua todo se desapareció, ¿no? Y del agua que borró toda la vida del planeta, luego nuevamente comenzó la vida, un nuevo inicio, que recuerda como el agua del bautismo que nos da un nuevo inicio a nosotros, ¿sí? A los seres humanos. Todo esto va a estar en el arca de Noé, ¿sí? En este relato. Pero primero, vamos un poquito para atrás y veamos por qué fue necesario el diluvio. ¿No? ¿Qué es lo que pasó? Después de la caída de Adán y Eva, ¿qué es lo que pasó para que sea necesario que Dios borre todo y empiece otra vez? Entonces, veamos un poquito. Hay en el libro del Génesis, al principio de la Biblia, se narra la batalla de entre 2 bandos. Y la Biblia lo relata como 2 semillas en conflicto. Y eso va a decir en Génesis 3:15, ¿no? Que veíamos la semana pasada. Hay un conflicto, hay una enemistad entre la semilla de la mujer, es decir, la descendencia de la mujer, los descendientes de la mujer, y la semilla de la serpiente, o en otras palabras, los descendientes de la serpiente, la raza malvada, los malos, ¿sí? Digamos que toda la historia de la salvación está marcada por esta lucha entre estas 2 semillas, entre la lucha entre los justos y la lucha contra los malvados. Eso es lo que nos va a hablar el libro del Génesis. Y justamente, apenas terminó Adán y Eva, terminaron de cometer el pecado original, desobedeciendo a Dios, vino el siguiente episodio en donde ya se comete el primer crimen de la humanidad. Ustedes se recuerdan muy bien el relato de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, ¿no? Dice la palabra que los 2 ofrecieron sacrificio, ¿no? Que el Señor les pedía sacrificio. Y el uno ofreció un sacrificio, era agricultor, era
Caín era agricultor y tenía frutos de la tierra y presentó ese sacrificio de los frutos de la tierra. Mientras Abel era labrador y tenía animales y presenta el sacrificio de animales. Dice la palabra del Señor que a Dios no le agradó el sacrificio de Caín, pero sí le agradó el sacrificio de Abel, ¿no? Digamos que Caín presentó un sacrificio no de corazón. Lo que presentaba a Dios no era de corazón, no era su vida. Y eso no le agradó a Dios. Pero no hubiera pasado de ahí. Lo que pasa que dice la Escritura que a partir de ese momento Caín se llenó de envidia contra su hermano, se llenó de coraje, se llenó de ira y quería hacerle daño a su hermano. Quería hacerle daño a su hermano. Va a decir la Sagrada Escritura que desde ese momento comenzó a caminar con la cabeza abajo, gacho, ¿no? Entonces, dice ahí que Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si tus obras fueran buenas, andarías con la cabeza levantada. En cambio, si obras el mal, el pecado está a las puertas, como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor le estaba dando una oportunidad a Caín, igual que se la dio a Adán y a Eva, de que reflexione, de que no se deje invadir por la ira y de que cambie de conducta. Sin embargo, Caín no cambia de conducta. Ya sabemos que la historia nos dice que Caín mata a su hermano, lo asesina cuando lo lleva a una parte escondida y lo mata, ¿no? Y luego recibe las consecuencias de la corrección de Dios, porque Dios no lo castiga por venganza, sino que lo castiga por amor. No le castiga, sino que lo corrige, porque no puede permitir que su camino siga torcido, ¿no? Por eso lo echa del jardín del Edén y Caín vagará errante por todo el mundo. Ha matado a su hermano, es el primer asesinato. Y luego Adán y Eva van a tener otro hijo. A veces uno no sabe que Adán y Eva tuvieron otro hijo que relata el libro del Génesis, que se llama Set, ¿no? Y vamos a ver cómo estas dos semillas seguirán en conflicto. Miren, están Adán y Eva y tienen sus tres hijos, Caín, Abel y Set, como vemos ahí en la pantalla. Caín mata a Abel, dejando ver de esta manera que se ha dejado seducir también por el maligno, por el enemigo. Ha caído, es la semilla del maligno. Ha dejado que la maldad anide en su corazón y crezca, ¿no? En este sentido, él va a ser el comienzo de la semilla de la serpiente. En cambio, Set, dice la palabra del Señor, que guardaba la palabra de Dios, que caminaba con Dios, que trataba de ser amigo de Dios. Entonces aquí vemos las dos semillas, ya desde el principio. La semilla de la serpiente, representada en la familia que va a tener Caín, y la semilla de la mujer, ¿no? Representada en Set, en la familia de Set, van a estar en conflicto durante toda la historia de la Biblia, hasta el final. Esa va a ser la historia de los justos contra los malvados. Nos dice la Sagrada Escritura que Caín quiso construirse, bueno, la familia de Caín quiso construirse un nombre. Aquí vamos a poner los hijos de Caín. Ahí puse 5 nombres que están en la Sagrada Escritura. El hijo de Caín se llamaba Enoc. Y dice el capítulo 4 del Génesis que Caín hizo una ciudad y la nombró como su hijo, la ciudad de Enoc. ¿Qué quería decirnos el Señor con esta descripción? Que Caín y Enoc y la familia de Caín querían ser famosos por su propio nombre. Querían gloria para ellos. Querían ellos ser los dueños del mundo. No le daban gloria a Dios. Y así entonces fue bajando. Los crímenes van aumentando. Si uno lee con atención la Sagrada Escritura, los crímenes que van cometiendo cada vez, mientras más avanzan las generaciones, son peores. Hasta que llega a este personaje que está aquí al final, llamado Lamec, que es la 7ª generación después de Adán. Si contamos las generaciones desde Adán, es la 7ª. Este señor es el primer bígamo de la historia en la Biblia, porque tiene o toma para sí 2 esposas. Es un asesino, es un violento, es una mala persona. Realmente es una persona que no quisiéramos toparnos con él. Esta es la 7ª generación del lado de Caín, de la semilla de la serpiente. Ahora veamos en el lado de Set,
porque Abel, por supuesto, no tuvo hijos y ya lo habían matado. Del lado de Set, están aquí estos nombres. También el hijo de Set se llamó Enos, y el hijo de aquel se llamó Cainán, etc. Ellos, si bien están lastimados por el pecado original, si bien tienen una tendencia hacia lo malo, ellos tratan de caminar por el camino, por el sendero del Señor, tratan de ser amigos de Dios, tratan de obedecer los mandatos de Dios. Y llegamos a la 7ª generación también, después de Adán, con este personaje que se llama Enoc. Enoc, en cambio, dice la Sagrada Escritura en el capítulo 5 del Génesis, que él caminaba con Dios y era amigo de Dios. Y tanto llega a ser amigo de Dios que dice la Sagrada Escritura que él no murió, que fue llevado al cielo por Dios, es decir, no vio la muerte. Enoc representa en la 7ª generación la semilla de la mujer. Ahora, es bastante interesante que la 7ª generación de cada familia sea como el modelo de cada una. Acuérdense que 7 es el número del pacto. Nos dice mucho, porque por un lado, el 7 nos dice, la 7ª generación del lado de Caín nos dice que no cumplen el pacto. Y la 7ª generación de la familia de Set nos dice que están cumpliendo el pacto. Bueno, pero desgraciadamente la cosa no fue bien. Dice la Sagrada Escritura que los hijos de Enoc se enamoraron, dice así, se enamoraron de las hijas de la otra familia. En pocas se mezclaron. Los justos se mezclaron con los malvados, los buenos con los malos, y nos dice la Sagrada Escritura que la siguiente generación también va a dañarse, también va a buscar su propia gloria, ¿no? Entonces, vamos a mirar que aquí nos dice el libro de Génesis que a los hijos de la familia de Set les gustaron las hijas de Caín, y que entonces todos se volvieron malos, todos. Dice en Génesis 6:5, Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era tan grande que todos sus pensamientos siempre tendían hacia el mal. En Génesis 6 va a decir, miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, pues todos los mortales en la tierra seguían los caminos del mal. ¿A qué nos suena parecido esto? Es cuando dicen que todos los pensamientos tienden hacia el mal. No se parece tanto a la realidad nuestra, de nuestro mundo ahora, donde tantos y tantos pensamientos tienden hacia el mal. Dice el Señor que toda la humanidad estaba corrupta, toda ella. Pero va a haber uno de los descendientes de la familia de Set, ¿no? Que hemos puesto aquí al último con letras rojas, llamada Noé. Él se llama Noé. Dice la Sagrada Escritura que él, a pesar de nadar contracorriente, a pesar de todos los pensamientos que corrían en ese mundo, a pesar de que todo el mundo estaba completamente corrupto, él se mantenía firme y seguía con Dios. A través de él va a sacar la cara por todos y va a representar a la familia, a la descendencia de la mujer, ¿no? Dice en la Sagrada Escritura que esta va a ser la historia de Noé, un hombre justo para su tiempo y que se portó bien en todo. Noé caminaba con Dios, dice la palabra del Señor. Él se mantuvo y además de eso pudo educar a sus hijos y pudo criar una familia que caminaba con Dios, porque sus 3 muchachos, que se llaman Sem, Cam y Jafet, también caminaban con Dios. Y por eso Dios va a llamar a esta familia, a la familia de Noé, a sus hijos, a su esposa y a las esposas de sus hijos, los va a llamar para que se suban en el arca, en la famosa arca de Noé. ¿Sí? Un nuevo comienzo. Ahora, ¿qué hay con la historia del arca? Miren esta foto que está aquí. Este es un museo que hicieron aquí en Kentucky, en los Estados Unidos, con un arca que replica las medidas que la Sagrada Escritura muestra que tenía. Es un barco enorme, es una embarcación inmensa. Haga de cuenta, es del tamaño de los cruceros actuales, ¿sí? Es a tamaño real. Si uno sigue las medidas que están descritas con precisión en la Sagrada Escritura, obtiene un barco como este, y por eso hicieron este museo al que acuden miles de personas cada año aquí en los Estados Unidos. Esto es una empresa, pero monumental, construir un barco, un arca de estos, entre 4 personas, digamos entre 8 personas si tomamos en cuenta a las señoras. La hicieron entre 8 personas.
Y sin embargo, dice la Sagrada Escritura, que por la fe, Dios hizo todo lo que Dios le ordenó. Por la fe, Noé hizo todo lo que Dios le ordenó. Construyó esta barca. ¿Se imaginan ustedes lo que pensaba la gente cuando Noé hacía esta barca? Solito, en un sitio donde estaba lejos del agua. Y que además les decía que va a venir un diluvio, porque Noé les avisaba. Cambien su manera de pensar, viene un diluvio, todos nos vamos a morir. Yo creo que Noé no tenía muchos amigos, porque al mundo no le gusta que le denuncien, que le anuncien. Pero sin embargo, Noé siguió adelante. Siguió adelante. Y para los malos, esta arca era el anuncio de la destrucción. Pero para Noé y su familia era una muestra de la misericordia de Dios. Mire que el mismo objeto, para unos era signo de que iban a ser destruidos, pero para otros era signo de que iban a ser salvados. Así es como el cristiano puede ver los acontecimientos de su propia vida. Hay cosas en la vida, eventos en nuestras vidas que pensamos que es para nuestra destrucción, pero si lo vemos con los ojos de Dios, es para mejor, para nuestra salvación. Bueno, vamos a seguir adelante. Un nuevo comienzo, ¿no? Dice así la Sagrada Escritura, le dice a Noé, contigo voy a establecer mi pacto, le dice Dios. Vas a entrar en el arca tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. 8 personas se van a subir al arca. Y es la primera vez que la Escritura utiliza la palabra hebrea berir, que es la palabra para pacto. Esta es la palabra en hebreo que es para alianza, para pacto. Berir. Y es la primera vez que se utiliza. Pero también se utiliza con el verbo establecer, que también en hebreo es hakim y significa también renovar. Es decir, en otras palabras, este pacto está renovando el primer pacto que ya había hecho Dios con Adán. Porque Dios no falla en los pactos, los que fallamos somos nosotros. Dios no falla en sus promesas, los que fallamos somos nosotros. Entonces Dios está intentando siempre encontrarnos, siempre, no importa cuánto nos querramos alejar. Siempre Dios nos está queriendo encontrar. ¿Cuántas veces en la vida nosotros nos alejamos? Pero Dios nos quiere encontrar, quiere renovar su pacto con nosotros, nos busca de todas las maneras posibles. Pues bien, renovemos el pacto, dice el Señor con Noé, y este pacto va a estar íntimamente conectado al primero. Veamos cómo sucede esto. Vamos a hacer aquí una comparación. De la creación, que está relatada en los primeros 2 libros del Génesis, y la vamos a comparar con el diluvio, que es lo que nos relatan los capítulos 6 al 8 del Génesis también. Miren cuánto parecido hay. En la creación, dice la palabra, que el mundo brota de las aguas. Eso dice en Génesis capítulo 1, versículo 2. Pues aquí también, en el diluvio, dice la palabra que nuevos manantiales brotan del fondo del mar. La vida brota de las aguas, otra vez. Hay un parecido muy grande entre los 2 relatos. El relato de la creación dice que la creación se termina en 7 días. El relato del diluvio nos dice que el diluvio comienza 7 días después de que Noé ya terminó el arca. 7 días, los mismos 7 días de la creación. También nos va a decir el relato de la creación que Dios descansa en el día 7. El relato del diluvio nos va a indicar que el arca reposa sobre tierra firme 7 meses después de que comenzó el diluvio. El relato del arca nos dice que Noé envió, ya cuando la barca se asentó en tierra, envió a explorar cada 7 días a una ave, para saber que cuando regrese con una hojita, quiere decir que ya el agua bajó lo suficiente como para que haya donde asentarse, que haya árboles. Algunas veces regresaron las aves sin nada en el pico y por tanto sabía Noé que todavía el agua no había bajado. Pues bien, así lo hacía cada 7 días. También dice que de los animales puros, le dice la orden el Señor que suba en el arca 7 parejas de cada especie. Eso es algo que a veces no sabemos. Todos pensamos que en el arca subieron animales de 2 en 2, ¿no? Macho y hembra. Pero de los animales puros, es decir, animales aptos para el sacrificio, subieron 7 parejas de cada uno de ellos. No, 7. En el relato de la creación, nos dice que el 7º día, que es el día sábado, ese es el símbolo del primer pacto. En el relato del diluvio,
nos dice Génesis, que el arco iris con sus 7 colores es el símbolo de este pacto. Como ustedes pueden ver, en ambos relatos abunda el número 7. Nuevamente, Sheva, pacto, juramento, promesa, hacerse 7, vivir en el pacto, eso significa el 7. Es decir, el diluvio, más allá de la historia y de las películas y de lo fantástico que nos parece, y además de que es real, porque el diluvio es un hecho real, que ya inclusive hay pruebas científicas de que aconteció. El mensaje que nos quiere dar la Biblia va mucho más allá. Nos quiere decir que el diluvio es la renovación de la alianza de Dios con la humanidad que había sido rota con Adán. ¿Sí? Y además, este pacto no solamente está relacionado con el primero, sino que apunta hacia el nuevo pacto que es nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, veamos a ver lo que hace Noé apenas baja del arca. Miren ustedes. Dice, Noé entonces tomó un altar, construyó un altar a Yahvé, y tomando de todos los animales puros que había llevado en el arca, las ofreció como sacrificio sobre el altar. Y al respirar el agradable aroma que brotaba del sacrificio, Yahvé decidió, nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, pues veo que sus pensamientos están inclinados al mal ya desde la infancia. Nunca más volveré a castigar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, habrá siembra y cosecha, pues nunca cesarán ni el frío, ni el calor, ni el verano, ni el invierno, ni los días, ni las noches. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, el Señor hace un pacto con Noé y le dice que ya no va a destruir nunca más la tierra por el pecado de los hombres. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado si este pacto no estuviera vigente? En ese entonces decían que esta gente era mala. Si el Señor mira el siglo XXI, el año 2020, nos borraría de un solo plumazo. Acabaría con nosotros hace rato, porque la maldad de este siglo no tiene ni comparación con la maldad que vivían en ese entonces los hombres del tiempo de Noé. Ellos son unas monjas carmelitas al lado de nosotros. Nosotros hacemos cosas que ellos jamás hubieran imaginado que eran posibles siquiera. Sin embargo, el Señor no vuelve a destruir la humanidad por este pacto que hace con Noé. Pero bueno, como Noé hace este pacto que renueva el primero, pues tiene que haber cierta relación entre Noé y Adán, y eso es lo que vamos a mirar aquí inmediatamente. Adán y Noé están íntimamente relacionados y se parecen por lo siguiente. A Adán el Señor le dice en el libro del Génesis que sea fecundo con su esposa, que se multiplique, que llene la tierra y que la someta. Así le dice. Cuando bajan del arca, el Señor le dice a Adán lo mismo, y a la familia, a los hijos de Adán les dice, crezcan, multiplíquense, pueblen la tierra, que teman y tiemblen los animales de la tierra y las aves del cielo. Es decir, también les da dominio sobre la tierra, igual que Adán. En el relato de la creación, Adán vive en el jardín del Edén, y ese jardín él lo cultiva y lo cuida. Eso mirábamos la semana pasada, lo cultiva y lo cuida. También Noé, cuando baja del arca, hace una especie de jardín donde él trabaja la tierra y planta una viña, y él vive feliz en ese jardín con su familia. En el libro del Génesis, en los primeros capítulos, nos dice que Adán se come el fruto prohibido junto con Eva, su esposa, y se da cuenta que está desnudo. Noé también cometerá una falta. Noé dice la palabra que se emborracha. Como había plantado una viña, hace vino y toma del vino y se emborracha. No, bebe vino. En otras palabras, toma del fruto de la viña que ha plantado. Y al emborracharse se queda dormido y se queda dormido desnudo. Es decir, ambos consumen de un fruto que muestra la desnudez. ¿Qué significa la desnudez? Que muestran la miseria de los dos por alejarse de Dios. Lo que nos está diciendo el libro del Génesis cuando Noé también comete una falta y queda desnudo, es que Noé también, siendo un hombre que caminaba con Dios, comete otra vez una falta y rompe el pacto con Dios. Porque esa es la naturaleza del ser humano, desgraciadamente, desde el pecado original. No podemos mantenernos fieles a la palabra del Señor. Y por eso Noé, también su familia, se dividió en buenos y malos. Vamos a ver cómo sigue el relato del Génesis.
Aquí esta no se ve muy bien porque es una foto, no quise escribir tantos nombres, pero cuando uno lee el capítulo 10 del Génesis, que se conoce como la tabla de las naciones, se ven los descendientes de los 3 hijos de Noé, de Cam, Sed y Jafet. Dice la palabra que ellos fueron tan fructíferos que se pobló la tierra. Y entonces los hijos de Jafet poblaron Europa, lo que es ahora Europa y Asia. Los hijos de Cam, Canaán, África y el sureste de Asia. Y los hijos de Sem, Asia y el Medio Oriente. ¿Sí? Y ahí están los nombres. Lo que nos quiere decir el libro del Génesis en el capítulo 10, que es el único libro en la historia del mundo que muestra a la humanidad como una sola familia. Lo que nos quiere mostrar Dios, porque la Biblia, recuerde usted, es un mensaje de Dios, es palabra de Dios, es que toda la humanidad es una sola familia de los hijos de Dios. Es el único libro que muestra toda la humanidad como una familia, descendientes de Noé en este caso. Pero desgraciadamente esta familia también se divide. Dice la Sagrada Escritura que los hijos de Sem, que les puse en un recuadro, son los que van a caminar tratando de mantenerse en paz con Dios, tratando de mirar a Dios como su amigo, tratando de mantener el pacto. Los hijos de Sem, los semitas. Por eso no sé si usted ha oído, en esta época se dice mucho esta palabra de los semitas y antisemitas y antisemitismo. Pues los semitas son los descendientes de Sem, hijo de Noé. Son los israelitas que van a venir después, por eso se les llama, al que está en contra de Israel, pues se les llama antisemita. Los semitas son los descendientes de Sem. Y un descendiente de Sem, que le voy a poner ahí con un circulito, se llamaba Eber, del cual viene el nombre hebreos. Es decir, semitas y hebreos es lo mismo. Es la raza, no es la familia que desciende de Sem, el hijo de Noé. Ahora bien, las otras familias de los otros hijos, desgraciadamente van a ser la otra semilla, el otro bando, el bando en conflicto, ¿no? De los hijos de Cam van a salir filisteos, cananeos, babilonios, gente que va a hacer la guerra contra los hebreos durante toda la historia de la salvación, y digamos que hasta este mismo tiempo, hasta esta época, sigue ese conflicto contra Israel de todas las naciones de los alrededores. No es ya una cosa ya geopolítica. Pero en fin, es decir, el pacto con Noé permaneció a pesar de todo en el tiempo de los gentiles y paganos hasta que llegó a la plenitud con el pacto con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero bien, veamos lo siguiente. El mensaje profundo es que las aguas del diluvio, ¿no?, prefiguran las aguas del sacramento del bautismo. Eso es lo que más nos quiere mostrar el Señor, que las aguas del diluvio prefiguran las aguas del sacramento del bautismo. Vamos a mirar por qué. Dice el libro de la primera carta de Pedro, en el capítulo 3. Cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en el tiempo de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé estaba ya construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron en el arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, las aguas del diluvio prefiguran las aguas del bautismo, porque el diluvio limpió la maldad de la tierra, así como el bautismo limpia de nuestra alma el pecado original y todos los demás pecados. Cuando se bautiza un niño y el Espíritu Santo desciende sobre él en el momento que se le echa el agua del bautismo, sucede algo invisible a nuestros ojos, pero visible a los ojos de la fe. Se limpia toda mancha del niño, la mancha del pecado original. Ahora hay mucho acerca de eso, voy a hablar solo un segundo. El pecado original, que confunde a tantos, el pecado original no es nada malo que haya hecho el niño. No es algo que el niño tenga, es algo que al niño le falta. ¿Qué le falta? Le falta la gracia. Ese es el pecado original. Cuando nosotros nacemos por el pecado original de nuestros primeros padres,
nacemos fuera de la gracia, nacemos lejos de Dios, no somos imagen y semejanza de Dios, no tenemos vida sobrenatural en el espíritu. Así nacemos, sin gracia. Ese es el pecado original. No es nada que el niño haya hecho, el bebé haya hecho, sino es algo que le falta la gracia. Entonces, cuando el bautismo sucede, llega el Espíritu Santo y le devuelve la gracia, le devuelve la vida, le limpia la mancha del pecado original y lo deja prístino, limpio, puro al niño. También hay veces que la persona se bautiza de grande, por cualquier razón, porque no se pudo de niño, sus padres no lo llevaron, lo que sea. En la iglesia, en la parroquia, hemos visto bautizarse a muchos hermanos ya grandes, ya mayores, de bastante edad. Sucede lo mismo. El Espíritu Santo desciende y las aguas limpian su alma del pecado original y de cualquier otro pecado que haya cometido en su vida. Es tal cual las aguas del diluvio, un nuevo comienzo, una página en blanco, es empezar de nuevo. Ahora, de la misma manera como la nueva creación salió del diluvio, ¿no? Nosotros somos una nueva creación cuando salimos ya después del bautismo. Pero, acuérdese, no basta ser bautizado, porque los 3 hijos de Noé se salvaron en el diluvio. Cam, Set y Jafet. Los 3 se salvaron en el diluvio. Pero solo uno de ellos continuó el camino de la amistad con Dios. Así nos sucede a nosotros. Nos bautizamos, pero si no nos mantenemos, si no tratamos, si no perseveramos en el camino de la amistad con Dios, podemos perdernos. A pesar de haber sido salvados por el bautismo, podemos perdernos si nosotros no perseveramos en la fe y en la gracia, si nos alejamos de Dios. Hay quien se ha bautizado y no vuelve a pisar la iglesia. O hay familias completas que llevan al niño a bautizar por costumbre y no vuelven a pisar la iglesia. O padrinos que nunca han ido a la iglesia y que por el compromiso van a ser padrinos de un bautismo sin saber ni de lo que se trata, ni sin ser practicantes, ni sin ser un ejemplo. Que esto no nos suceda a nosotros, porque esa es nuestra historia. El Señor nos ha salvado como por las aguas del diluvio a todos los que estamos bautizados, que estimo yo que somos todos los que estamos aquí en este pequeño foro. Y si no podemos conversar después con alguien, si es que no está bautizado, que no creo que sea el caso, pero podemos conversar luego ya individualmente de eso. Pero así es como el pacto con Noé prefigura el nuevo pacto con Jesús y en caso específico el sacramento del bautismo. Bueno, vamos a resumir entonces. Los primeros 11 capítulos del Génesis muestran que la historia de la salvación está marcada por el conflicto espiritual entre la línea familiar de la serpiente y la línea familiar de la mujer. Cuando usted ya se siente después de este retiro y que el Señor en su gracia le encienda la curiosidad de leer la Biblia por completo. Cuando usted lee el libro del Génesis se va a dar cuenta de que toda la historia es un conflicto, una lucha, una pelea entre el lado de los buenos y el lado de los malos. En la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Entre los pactos con Dios y la caída de los pactos con Dios. Pero siempre acuérdese, toda la escritura está apuntando hacia aquel que va a venir a firmar el nuevo pacto y a salvarnos para siempre, hacia el Señor Jesucristo. Eso es lo que usted va a leer en el libro del Génesis. De eso se trata la historia del Génesis, de Adán, de Noé y de lo siguiente que vamos a ver con Abraham. Aquí yo he puesto un pequeño diagrama que nos va a resumir esta historia, esto de las generaciones, ¿no?, que pasan en las familias. Adán y Eva rompen el pacto y entonces Dios tiene que tomar medidas drásticas. Como digo, Dios no es que castiga, Dios corrige. Dios no castiga por venganza, corrige por amor, porque no puede dejarnos hacer lo que no nos conviene, lo que nos hace daño. No puede dejar que nos autodestruyamos. Por lo tanto, Dios precisa corregirnos y lo hace. Adán y a Eva los corrigió expulsándolos del Edén. Luego Adán y Eva, ¿no?, tuvieron 3 hijos, Caín y Set. 10 generaciones pasaron desde Adán hasta Noé. Yo me voy a ir solo por la línea de la semilla de la mujer, digamos la familia de los justos, la familia de los que caminan con Dios. Voy a dejar la otra familia aparte por este diagrama.
10 generaciones pasaron desde que Adán pecó hasta que llega Noé. El Señor hace un nuevo pacto, pero Noé nuevamente rompe el pacto con el Señor, se enemista del Señor, le falla a Dios, y Noé tiene pues que asumir nuevamente las consecuencias de la corrección del Señor con el diluvio. Ahí sucede el diluvio, en la época de Noé. Luego, Noé va a tener 3 hijos, Cam, Set y Jafet, ¿no? Nuevamente van a pasar 10 generaciones hasta que llega este personaje que se llama Taré, que está en el libro del Génesis, ¿no? Se llama Taré. Y Taré va a tener un hijo, ¿no? Pero en la época de Taré, nos cuenta el libro del Génesis, que toda la gente se puso de acuerdo para hacer una gran torre, un gran edificio, que nosotros conocemos muy bien esa historia, la Torre de Babel. En el tiempo de Taré, la gente era tan malvada, se había alejado tanto de Dios, que quisieron hacerse un nombre más grande que el de Dios. Dijeron, vamos a hacernos un edificio para ser famosos, más famosos que Dios, para que nos admiren, para que nuestro nombre sea reconocido. Así es que ahí, en la Torre de Babel, Dios tiene que nuevamente poner un castigo y separar a la gente en las naciones, la separa por completo y los riega por todo el mundo, les separa su lengua, los divide la torre. Y ahí van a ser este personaje Abraham, que es el que nos va a entretener en el siguiente pacto. Pero muy bien, vamos aquí a hacer una pequeña pausa. Yo les voy a pedir algo. Les voy a pedir algo. Que ustedes tomen, ojalá tengan cerca una hoja de papel y un lápiz. Vamos a tomar una hojita de papel y un lápiz. Por favor, ahí tómense un minutito para traerlo, porque esta es una actividad que la vamos a hacer todos. La van a necesitar una hoja y un lápiz por persona. Si es que están entre 2 o entre 3 ahí en la casa, consíganse 3 lápices, 3 hojas de papel, porque esto lo vamos a hacer cada uno, solitos. ¿Sí? Los niños también lo pueden hacer solitos. ¿Sí? Así que consígase su papelito y su lápiz. Le recomendaría también que se consiga una velita. Ya sabe usted que para hacer oración es bueno siempre prender una velita, nos ayuda a concentrarnos. Para hacer esta pequeña actividad que ahora nos va a indicar a nuestra hermana Jessie ahora mismo cómo la vamos a hacer. Hola hermanos, nuevamente, pues si ya tienen su hojita y su lápiz, Ramiro nos va a ir mostrando lo que vamos a hacer. En medio de la hojita, bueno, vamos a hacer un árbol genealógico. Entonces vamos a empezar, no empiecen ni por arriba ni por abajo, vamos a empezar por el centro. Entonces en el centro de su hojita van a poner su nombre. Y abajo de su nombre van a poner el nombre de su esposo o esposa. No sé si Ramiro puede compartirnos la pantalla de cómo se va a ir viendo más o menos nuestro árbol. Entonces ahí vamos a poner, no vamos a poner yo, vamos a poner nuestro nombre y abajo el nombre de nuestro cónyuge. Ahora, si usted, digamos, se ha casado 2 veces o por alguna razón o hay una persona más a la que estuvo relacionada, pues la pondría a un lado, yo pienso, ahí. Después vamos a poner a los lados lo que son nuestros hermanos. Si tenemos 1, 2, ya sean hermanos de sangre, medios hermanos, si usted quiere poner sus hermanastros, hermanastras. Y abajo de ellos, el nombre de su cónyuge también, de ellos.
Y cada individual haga su, o sea, no esté copiando a la persona que está al lado, sino más bien hágalo en privado. Este es privado, no estén mirando lo que pone el de al lado, simplemente háganlo, es privado esto. Entonces, si están casados, si están solteros o divorciados o viudos, bueno, si están divorciados o viudos, pongan a la persona que estuvo con ustedes, y si están solteros, pues nomás pónganse ustedes. Ahora, abajo de ustedes van a poner sus hijos. Si es que tienen hijos, claro. Ya sean hijos de sangre o hijos adoptivos, y cada hijo con su cónyuge. Después de esto, vamos a poner a sus nietos, si es que tienen nietos. Ahora, si es que ya terminaron, vamos a ir para arriba. Y entonces van a poner los nombres de su papá y de su mamá. Si ustedes por alguna razón no conocen a su papá o a su mamá, solo pongan en ese lugar papá o mamá. O si usted es adoptado, entonces puede poner sus papás adoptivos y sus papás biológicos. Si no sabe los nombres, como digo, puede poner papá en nombre de papá y mamá en mamá. Ahora vamos a ir para arriba otra vez y vamos a ir a poner los abuelos, paternos, maternos. Y si usted quiere añadir a alguien, algún familiar que sea importante para usted, ya sea que haya afectado a usted o la familia de manera positiva o de manera negativa, puede añadirlo a su árbol genealógico, ya sea un primo, un tío, un sobrino, no sé, un hermano de sus abuelos, de sus papás. Conforme vayamos terminando, vamos a ir apagando nuestras luces, prendiendo nuestra velita, cerrando los ojos.
le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe en esta oración que vamos a hacer ahora mismo. Le vamos a pedir que si ya terminó de dibujar su árbol genealógico, lo tome en sus manos, porque vamos a hacer esta oración por la familia en pleno, por nuestros ascendientes y nuestros descendientes. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga y se derrame en nuestra familia, en nuestra casa. Vamos a decirle al Señor: tócame, Espíritu Santo, tócame, Espíritu de Dios, porque yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Ven, Señor, y bendícenos a cada uno de nosotros. Ven, te pedimos, te ponemos en tus manos este árbol genealógico, todas nuestras generaciones, ya sean pasadas, presentes, futuras, generaciones que tal vez no conocemos. Te pedimos, Señor, te las ponemos en tus manos, Señor. Ven, Espíritu Santo, y desciende sobre ellas en este momento. Ven, Espíritu Santo, y tócalas, tócanos. Líbrame, Espíritu Santo, límpiame, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Como en la familia de Adán, las generaciones de Adán, el pecado fue pasando en generación tras generación, porque estábamos fuera de la gracia, porque estaba fuera de la gracia. Asimismo, muchas veces los pecados van de generación en generación, los malos hábitos, todo tipo de pecados, de vicios, y se van traspasando uno a otro. Vemos lo que hacen nuestros padres y lo vemos como ejemplo y lo repetimos en nuestras familias. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú liberes, tú rompas las cadenas de esas líneas del pasado, del presente, de lo que podamos pasar a los demás, que no haya entrelaces entre las generaciones que pueda afectarlos a nosotros o a nuestras generaciones futuras. Espíritu Santo. Señor mío, no entiendo tus designios, los dolores de la dura enfermedad. Tú que estabas cubierto por las llagas, hoy te pido que de mí tengas piedad. Devolviste la vida al moribundo, y los ciegos te pudieron contemplar. Mira el llanto que hoy cubre mis mejillas y me azota tanta debilidad. Y sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Señor, te entregamos de todo corazón a estas generaciones, Señor. Te pedimos la bendición de nuestra línea familiar. Te pedimos, Señor, que en este día
tú nos liberes de todas las cargas, de todas las cadenas, Señor. Que sanes en nosotros, en nuestras generaciones pasadas, que no heredemos esos pecados, Señor, esos malos hábitos, Señor. Que nos liberes y los liberes a ellos, a nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, de todos los vicios que puedan haber o haber habido. El alcohol, la drogadicción, el juego, Señor, de todo tipo de soberbia, avaricia. Si se ha cometido brujería, satanismo, ocultismo, si se han creído en los horóscopos, en cualquier tipo de superstición, si se han hecho amarres, magia blanca o negra, si se ha tenido otros ídolos que no seas tú, si han habido maldiciones a nuestra familia, si ha habido rencores, odios, venganzas, si hay algún miembro que haya hecho daño a toda la familia, si yo fui ese miembro, también perdóname. Que los pecados que puedan ser graves no se pasen, Señor, que sean sanados en nuestro corazón, Señor, que sean sanados en nuestra familia, Señor, que no afecten la vida, la forma en que vivimos. Si alguna vez pasó algún aborto en nuestra descendencia, en nuestros antepasados, algún asesinato, alguna violación, algún incesto, perversión, exhibición indecente, lujuria, si ha habido fornicaciones, adulterio, masturbación, pornografía, prostitución, si ha habido embarazos no deseados, porque alguno de los hijos no ha sido deseado, porque quizás yo no fui deseada o alguno de mis hijos no han sido deseados, si hay desórdenes de personalidad, si hay patrones pasivos o agresivos, o comportamientos maniáticos, si ha habido algún tipo de eutanasia, Señor. Te pedimos, Señor, que en este día los sanes. Te pedimos que nos sanes de cualquier enfermedad que sea hereditaria o no hereditaria, Señor, que afecte a nuestros miembros familiares, que haya afectado en el pasado, que pueda afectar a nuestras generaciones, que sea física, mental. Te pedimos, Señor, que quites todos los esquemas de tensión familiar, que quites esa tendencia a los divorcios, la separación, la violencia intrafamiliar. Sana, Señor, nuestro ser y autoestima al sentirnos indignos de ti, ya sea por nuestro color de piel, por nuestra estatura, por nuestra raza, nuestra cultura, u otras características físicas. Cualquier discriminación que haya habido hacia nosotros o a otros, cualquier injusticia que se haya cometido entre nuestra familia o de nuestra familia a otros, si ha habido esclavitud, que se ha sanado ese rencor. También te pedimos, Señor, por nuestros antepasados, por cada uno de ellos, el perdón de sus pecados, la salvación de sus almas, que se corte cualquier cadena entre ellos que yo pueda heredar. Y perdono de todo corazón a cada uno de ellos si por alguna causa me han causado algún mal. También me perdono a mí misma, a mí mismo, de cualquier vez que me haya lastimado, ya sea física, emocional o psicológica o espiritual. Si sufrí un abandono, una violación o un maltrato, Señor, sáname de eso. Y en este momento, haz que yo perdone a esa persona que me ha causado algún daño, Señor. De sí mismo pido perdón por mis pecados. Si en algún momento hice algún pecado que haya lastimado a cualquiera de mis generaciones pasadas o presentes, te pido que mis pecados no recaigan en mis generaciones futuras y que se corte cualquier cadena de tendencia, de pecado que pueda haber ahora. Que sean perdonados nuestros pecados en el nombre de tu preciosísima sangre. Señor, sánanos en este día. En el nombre de Jesús, Señor, sello con su sangre este lugar,
y todos los presentes, y a toda la familia y amistades de aquellos aquí presentes y en sus hogares, posesiones y medios de sustento. En nombre de Jesucristo y por los méritos de su preciosa sangre, rompo y disuelvo cada maldición, embrujo, sello, hechizo, brujería, vínculo, trampa, ardid, mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación o distracción, influencia o cadena espiritual. También cada enfermedad de nuestro cuerpo, alma, mente que pueda alcanzarnos. Bien en este lugar o en cualquiera de las personas, lugares y cosas mencionadas, por cualquier espíritu que se haga presente en nosotros por nuestros propios pecados o equivocaciones. Que seamos valientes en enseñar el amor de Dios a nuestras generaciones y que nuestro Señor sea el centro de nuestras vidas. Ahora coloco la cruz de nuestro Señor Jesucristo en todas las generaciones de mi árbol genealógico y derramo su sangre. Reclamo el nombre de Jesucristo, que no haya comunicación directa entre ninguna de estas generaciones. Toda comunicación sea filtrada a través de su preciosa sangre. Que sobre nuestra familia caiga la bendición de ti. Que nuestra familia reciba tus promesas y te adore eternamente, generación tras generación, desde ahora para siempre. María Inmaculada, revístenos de tu luz, poder y energía de tu fe. Padre, por favor, ordena a los ángeles y a los santos que me asistan. Gracias, Jesús, por ser nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Me rondo al ministerio de tu Santo Espíritu y recibo con respeto tu verdadera sanación intergeneracional. Ven, Espíritu Santo, y que se hagan tus promesas en nuestras vidas, en nuestras generaciones. Porque tus bendiciones son para nuestra casa. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Y devuélvele la paz a mi alma. Vamos a pensar en nuestra familia. Y devuélvele la paz a mi alma. Todos ellos, los que están aquí, los que ya han muerto, Señor, a los que me hicieron daño y a los que me han amado, Señor Santísimo. Aquí ponemos en tus manos a toda esta familia que hemos escrito en el papel y a los que no nos hemos acordado también, Señor, para que la bendición del Señor, para que el pacto y las promesas de nuestro Dios inunden esta familia, Señor. Nosotros somos la semilla de Cristo, la semilla de los justos, justos hechos por el Señor y por su sangre. Sánanos, Señor, sánanos. Dígale al Señor, sánanos, mi Señor. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Y en este momento tu espíritu obra. En este momento tu
espíritu obra. Tu espíritu obra, Señor, tu espíritu obra, Señor, y en este momento obras con poder. Y en mi familia tu espíritu obra, en mi familia tu espíritu obra. Tu espíritu obra, Señor, tu espíritu obra, Señor, en mi familia, obras con poder. Dígale al Señor, en mi familia, y en mi familia, tu espíritu, oh, traiga a toda su familia esta oración. Y en este momento, tu espíritu obra, tu espíritu obra, Señor, tu espíritu obra, Señor, y en mi familia, obras con poder. Una vez más, tu espíritu obra en mi familia. Tu espíritu obra, Señor, tu espíritu obra, Señor, en mi familia, obras con poder. Esa es la oración que te hacemos, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros, porque Él es el Señor del nuevo pacto, del que todos somos miembros, al que todos estamos llamados. Señor, sana nuestra familia, cura nuestras heridas, cura nuestro corazón. Haznos una familia amiga de Dios, que camine contigo, que busque tus mandatos, que cumpla lo que tú le ordenas. Señor Santísimo, todo esto te lo ponemos en tus manos por la sangre preciosa que has derramado en la cruz. Amén. Amén. Bueno, vamos a prender la luz, si es que la apagaron. Vamos a parar un momentito aquí. Esta oración que hemos hecho pidiendo por nuestras familias, pidiendo por los vivos y también por los que ya han pasado, porque la comunidad, porque la iglesia también escucha, la iglesia purgante, si es que ellos necesitan de nuestras oraciones. Pedimos para que el Señor bendiga a nuestra familia y la haga una familia más santa, más cercana a Dios. Vamos a hacer aquí una pausita de 5 minutos. Si es que tienen alguna pregunta de esto que hemos hablado en el libro del Génesis. Si no hay ninguna pregunta, pues entonces vamos a seguir. Si nos falta un poquito más para que nos aproveche el tiempo. Rami, una consulta. Mándeme. El rato que dice la familia de la serpiente, ¿quiere decir la parte que se fue con el pecado? La semilla de la serpiente significa toda la descendencia que permite, que con su libre voluntad acepta hacer lo contrario a Dios. Esa es la semilla de la serpiente. Es decir, todos tenemos libre albedrío y libertad para elegir. Los que eligieron irse por el mal camino fueron libremente haciéndolo. Nadie les obligó. Y también los que eligen el buen camino. Es decir, la semilla de la serpiente representa a todos aquellos que usando mal su libertad, escogemos el camino opuesto al del Señor. Y por eso, si es que tú miras, toda nuestra vida es un conflicto. Porque dice San Pablo que él quiere hacer el bien que le gustaría, pero no puede, hace el mal que no quiere. A veces somos todos así, ese es el conflicto interno nuestro, porque nuestra naturaleza caída por el pecado de nuestros primeros padres nos inclina a hacer cosas malas que no queremos. Pero el Señor con su Espíritu Santo, Él nos da la voluntad para hacer lo que Dios quiere.
Gracias. Bueno, y ahora ya me perdí yo aquí en esto. Dame un segundito. Se me perdió mi barrita de herramientas. ¿Se está viendo en la pantalla? No se ve. Deme un segundo. Aquí tengo un problemita. Ya, ahora sí. Entonces va. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ahí seguimos. Bueno. Ahí creo, ¿sí? Ya, bueno. Entonces, miren lo que dice el libro del Génesis, habla de la palabra generaciones. Es una palabra que se repite constantemente. A veces en la traducción en español dice los descendientes, pero la palabra original que utiliza el escritor en hebreo es la palabra toledot. La palabra toledot, cuando habla de descendientes, quiere decir generaciones. Y esto es lo que utiliza el libro de Génesis para introducir todos los personajes claves de la historia de la salvación. Los introduce como las generaciones. Dice, en Génesis 2:24 dice, estas son las generaciones de los cielos y la tierra. En Génesis 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. En Génesis 6, estas son las generaciones de Noé. Es decir, lo que nos quiere mostrar el libro del Génesis es que lo que se está relatando es la historia desde el punto de vista de Dios. Y el punto de vista de Dios es que somos familia, que somos sus hijos, que somos su familia. Por eso somos sus generaciones. No, en la Biblia no es un libro de historia, no le importan las guerras ni los problemas políticos. Eso es secundario completamente. No le importan ni las intrigas ni nada de eso, sino que es la historia de las generaciones de la familia de Dios. Cómo nos creó, cómo nos caemos, cómo sufrimos por lo que nos caemos, cómo nos levantamos y cómo poco a poco vamos entendiendo que nuestra relación con Él es lo primordial y vamos poco a poco entendiendo los caminos de Dios. Por eso se usa esta de las generaciones, quiere decir la familia. ¿No? Esa es la idea central. Somos hijos de Dios, familia de Dios, y por eso el Señor nos llama. Y le duele mucho si escogemos, como decíamos hace un momento, si escogemos el camino contrario. Muy bien, entonces, ¿dónde andamos? Miren, aquí está la historia de la salvación otra vez, pacto a pacto. Esto es lo que tenemos que tener muy claro. Vamos caminando. Ya hemos reflexionado sobre el pacto con Adán. Hemos reflexionado sobre el pacto con Noé. Miren cómo avanzan los pactos. Nuevamente, eso dije yo la semana pasada, pero quiero enfatizar. Con Adán, el pacto es con una pareja, con un matrimonio, y ese es el símbolo. Con Noé, hace con su familia, con los 8 miembros de la familia, ¿no? Y el símbolo fue el arco iris. Ahora, en lo que nos queda de tiempo, vamos a entrar al tercer pacto, que es el pacto con Abraham. Pero Abraham ya no es ni pareja ni familia, ya es una tribu. Ya son muchos. Él es el jefe de una tribu. Es decir, poco a poco el pacto va creciendo, va abarcando a la gran familia de Dios que es la humanidad. Ese es el mensaje aquí. El pacto va creciendo hasta que vamos a llegar al pacto definitivo, al pacto con nuestro Señor Jesucristo, que abarca no solo la humanidad en la tierra, sino también la iglesia triunfante y purgante que está ya más allá de la tierra. No, pero eso llegaremos en su momento. Pero así va progresando. Los pactos van avanzando. Entonces, quedémonos ahora en el tercer pacto. Este va a ser el pacto con Abraham, tribu, y cuyo símbolo va a ser la circuncisión. Vamos a ver si le hacemos rendir estos minutos que tenemos. Nuevamente puse este organigrama, este árbol genealógico aquí, para que veamos cómo va descendiendo, ¿no? Adán, su hijo Set, a través de Set viene la familia, la semilla se mantiene en la familia de Set, con Noé, su hijo Sem, luego llega Taré, y va a ser con su hijo Abraham que se va a mantener el pacto con Dios, se va a renovar el pacto con Dios. Y a través de esta línea de familia va a llegar Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, para la alianza, el nuevo pacto, nuevo y eterno. Muy bien. Abraham, ¿no? Abraham es un personaje en la Biblia que vive en un país que se llama Ur, de los caldeos, ¿no? Y Abraham es escogido por Dios, en la voluntad de Dios, en la divina providencia de Dios, escoge a este personaje que se llama Adán, que es el padre de la fe. Es un hombre de una fe inquebrantable, de fe más allá de lo que podemos comprender. Y en el capítulo 12, ¿no? Que es enseguida del relato del diluvio, le va a decir lo siguiente, le dice, Abraham, deja tu país, a los de tu casa, a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación,
te bendeciré, voy a engrandecer tu nombre. Tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, maldiciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Le dice a Abraham, que es un viejito de 75 años, cuando Dios le habla aquí en este pasaje, Abraham tiene 75 años, es un hombre bastante acomodado, tiene bastante riqueza, podríamos decir que es un hombre rico, y está tranquilo en su casa. No tendría por qué haber salido a caminar 400 kilómetros hacia la tierra de Canaán a pie con toda su gente, viejito. Lo que pasa es que Abraham le cree a Dios, y esa fe, como dice el libro de los Hebreos, le hace que obedezca a Dios en todo. No, el libro de los Hebreos en 11:8 le pone a él como el ejemplo de la fe. Salir de la tierra no es solo la primera prueba que le pasa a Abraham, porque luego en el camino van a venir pruebas, sufrimiento, derrotas, caídas, y en cada una de esas, Abraham va a salir más fortalecido cada vez. Aquí en este párrafo del libro del Génesis, el Señor le hace a Abraham 3 promesas. Una tierra y una nación. Le promete una tierra y una nación. Le promete que va a tener un reino y una dinastía. Y le promete una gran familia y una bendición universal, o sea, en toda la tierra, en todo el planeta. Aquí hay que tomar en cuenta, yo creo que lo sabemos bastantes de nosotros, Abraham no tiene hijos y ya tiene 75 años. Y entonces cuando le dice que le va a dar una gran familia, está probando la fe porque él no tiene hijos y él tiene 75 años y su esposa tiene 65 años, es 10 años menor que él. Luego, el Señor le va a hacer, como se dice, le va a elevar las promesas al nivel de juramentos, ¿no? En el capítulo 12, el Señor le promete. Y luego, por la fe que tiene Abraham de ir cumpliendo lo que le pide, el Señor eleva cada una de esas promesas a nivel de juramento, a nivel de pacto. Es decir, las 3 promesas que dijimos hace un momento aquí, estas 3 promesas, el Señor va a hacer 3 juramentos. 3 pactos, que en conjuntos es el pacto que hace con Abraham, pero en realidad le hace 3 juramentos, ¿no? Entonces vamos de uno por uno. Cuando le dice una tierra y una nación, tiene que esperar Abraham otros tantos años, ya cuando tiene cerca de 90 años, que todavía no tiene descendientes, no tiene hijos, el Señor le vuelve a hablar porque Yahvé le escucha el Señor y Abraham está protestando porque no tiene hijos, y le dice, sal afuera de tu tienda, le dice, mira al cielo, cuenta las estrellas, si puedes contarlas, así va a ser tu descendencia. Y dice la palabra que Abraham le creyó a Yahvé, que lo tuvo entonces en adelante como un hombre justo. Yahvé le dijo, yo soy Yahvé, que te sacó de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra en propiedad. Luego, el pasaje sigue y viene una parte muy, muy enigmática, muy misteriosa. El Señor le dice, tráeme unos animales en sacrificio. Y le dice que traiga un ternero, una cabra y un carnero de 3 años, una paloma y un pichón. Y luego le ordena a Abraham que los parta por la mitad, ¿no? Que los parta por la mitad y que los deje la una mitad frente a la otra. Y luego el Señor hace caer en un sueño profundo a Abraham y dice la Sagrada Escritura que el fuego pasa por entre los sacrificados, los animales, por entre el sacrificio, ¿no? Entonces ahí está un dibujito. Abraham está dormido y los animales están partidos en el sacrificio y por el medio de los animales pasa el fuego, pasa Dios. Y así se sella el pacto. Esto para nosotros suena bien raro porque como gente del siglo XXI no entendemos esto de los sacrificios, pero en la antigüedad, en lo largo de toda la Escritura, los sacrificios de animales es la manera en la que se sellan los pactos. Y es simbólico porque la sangre que se derrama es un símbolo de que si yo, el hombre, la mujer, la humanidad, fallamos cumpliendo el pacto, será nuestra sangre la que se derrama. Por eso es importante el sacrificio en el Antiguo Testamento. Y va a ser en el Nuevo también, el nuevo sacrificio. Porque la víctima, el sacrificado, el animal, me está reemplazando a mí, que debería estar sacrificado ahí por haberle fallado al Señor. Yo debería ser el que muere en lugar del sacrificio del animalito. Bueno, luego dice, cuando está dormido Abraham y el Señor pasa por entre los animales, está este párrafo, el versículo 18 del capítulo 15. Le dice Yahvé,
Aquel día Yahvé pactó una alianza con Abraham diciendo, a tu descendencia le daré esta tierra, desde el torrente del Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Es decir, aquí ya le eleva a alianza, le eleva a pacto. Ya no es una promesa, le jura, te lo juro, te lo voy a dar, te voy a dar esta tierra. Luego la segunda promesa, decíamos, que era un reino y una dinastía. ¿Recuerdan? Esta fue la segunda promesa. Pues vamos a ver, un reino y una dinastía. En el capítulo 17, ¿no? Le dice el Señor, ya no te vas a llamar Abraham, sino te vas a llamar Abraham. Dice, Abraham significaba padre exaltado. Abraham significa padre de multitudes. Le dice, pacto contigo esta alianza y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de toda tu descendencia. Pero aquí, Abraham le dice al Señor, todavía no tengo hijos. Y ya venimos teniendo, ya voy a tener casi 100 años y no tengo hijos. Entonces ahí, si usted lee atentamente el libro del Génesis, a la esposa de Abraham, que se llama Sarai, le dice, ayudémosle a Dios. Como Dios parece que necesita una ayudita, mejor, que como yo no te puedo dar hijos, ya estoy muy viejita, que tengas un hijo con mi sirvienta. La sirvienta se llamaba Agar. Y Abraham y Sarai se ponen de acuerdo y entonces Abraham tiene un hijo específicamente con su esclava, con la esclava de la esposa Sarai. Y este hijo se va a llamar Ismael. Pero el Señor le dice a Abraham, ese no es el hijo de la promesa. No necesito tu ayuda, no necesito que me ayudes. Ese no es el hijo de la promesa. Sarai, tu esposa, va a tener un hijo. Y le vamos a cambiar el nombre, le dice. Ya no se va a llamar Sarai, se va a llamar Sara, que significa princesa. Se va a llamar Sara. Y ella te va a dar un hijo. Bueno, y luego el hijo de la promesa se va a llamar Isaac. Ese es el hijo que va a nacer. Pero por esa ayudita, por ese error que cometen Abraham y Sarai, tenemos un problema. Porque Ismael, ¿no? También es hijo de Abraham y sin embargo no es el hijo de la promesa, pero el Señor le promete a él que le va a dar una gran nación. E Ismael va a ser el padre de los árabes, de las naciones árabes. Y resulta que las naciones árabes, con los hebreos, con los israelitas, con los semitas, tienen un conflicto hasta el día de hoy. Tienen un conflicto hasta el día de hoy, es un problema ya geopolítico. Ese problema nace aquí por la ayudadita que le quieren hacer a Abraham y Sarai. Por eso cuando nosotros queremos darle una ayuda a Dios, pensamos que le podemos corregir el renglón a Dios, no hacer lo que Él quiere, sino lo que nosotros pensamos que está bien, cometemos errores muy graves. Bueno, pero el hijo de la promesa es Isaac. Y el Señor le dice a Abraham, vas a tener un hijo, ¿no? Y aquí le dice nuevamente, vas a cambiarle tu nombre a tu esposa en el versículo 15 y 19 del capítulo 17. Pero aquí ya le dice, te juro, te lo juro, le dice el Señor, vas a tener una dinastía. Vas a tener una gran dinastía de este hijo Isaac que van a ser de Sara. Luego le promete una gran familia universal. Aquí es la prueba máxima de la fe de Abraham. Porque Dios le dice a Abraham, ¿no? Que este hijo que le ha dado, este hijo Isaac, cuando el muchacho está ya grandecito, Abraham está feliz viéndole crecer a su hijo. Dios nuevamente le habla y le dice a Abraham, toma a tu hijo, al único que tienes, al que amas, a Isaac, y vete a la región de Moriah. Allí me lo vas a ofrecer en sacrificio, en un cerro que yo te indicaré. Y increíblemente Abraham no duda, no lo duda ni por un momento. Efectivamente, si Dios, su Dios, le está pidiendo que le entregue a su hijo Isaac en sacrificio, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y dice el relato que tomó a su hijo Isaac y llevó leña para hacer el sacrificio, para matar a Isaac y luego quemar el sacrificio, quemar a Isaac y ofrecérselo a Dios. Este camino duraba 3 días, ¿no? Fueron caminando Isaac y su padre Abraham. Isaac cargaba la leña para el sacrificio. Y terminados los 3 días, Isaac le pregunta a Abraham, papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le contesta, Dios va a proveer
el cordero para el sacrificio. Y luego, dice la palabra que Abraham ata a Isaac en el altar para sacrificarlo. Y en el momento en que va a sacrificar la vida de su hijo, el Señor lo detiene. Le dice, no lo hagas. Ya veo que tu fe es grande, que tu fe no tiene límites. No lo sacrifiques. Y en lugar de sacrificar a Isaac, le entregó un corderito para que lo sacrifiquen ahí. Pero ahora veamos qué quiere decir todo esto. En ese momento, el Señor le dice a Abraham, juro, en nombre del Señor, en nombre de Dios, un juramento sagrado que hace Dios. Juro, por mí mismo, palabra de Yahvé, que ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tus descendientes, porque has obedecido mi voz. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, aquí le dice, todos los pueblos de la tierra, toda la humanidad va a ser bendecida. Le da una familia universal. La tercera promesa se la levanta, se la eleva a un juramento que se lo va a cumplir. Vamos a ver lo siguiente. Como nosotros sabemos, toda la escritura nos habla de Jesucristo. Y sobre todo este pasaje, el pasaje de Abraham que lleva a su hijo a sacrificar en el monte Moriah, nos recuerda de manera primordial el sacrificio del Señor Jesucristo en el Calvario. Miren todas las similitudes que hay en los dos relatos. Abraham no le niega a Dios a su único hijo en sacrificio. En el sacrificio de nuestro Señor, Dios, el Padre, no niega y entrega a su hijo en único sacrificio para salvación de los pecadores, de nosotros. En el sacrificio de Isaac, Isaac carga la madera para el sacrificio hasta ir al monte. Isaac la levanta, la carga. Nuestro Señor Jesucristo carga su cruz, el madero de la cruz, en el monte Calvario, en donde va a ser él mismo sacrificado. Isaac sube sin ofrecer resistencia, ¿no? Porque Isaac ya era un jovencito más o menos fuerte, ¿no? Dicen que ya podía tener 15 o 17 años, y el viejito del papá ya tenía 100 y pico de años. Entonces Isaac podía fácilmente someter a su padre, pero no lo hace. Hay una tradición inclusive antigua rabínica que dice que Isaac le pidió a Abraham que lo amarre en la piedra del sacrificio para que en el momento crucial no vaya él a arrepentirse y vaya a oponer resistencia. Es decir, Isaac colabora con Abraham en este sacrificio, va voluntariamente a ser sacrificado, porque si no, le hubiera vencido puño a puño a su padre. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo ofrece su vida voluntariamente en la última cena. Nadie se la quita. Cuando comienza su pasión en la última cena, Él la ofrece y Él la entrega. Nadie se la quita. Va voluntariamente al sacrificio. El sacrificio de Isaac va a suceder en el monte Moriah, en donde se va a construir Jerusalén. Ahí se construye Jerusalén en la cima del monte Moriah. El monte Calvario está apenas afuera de Jerusalén. Está a la vista de Jerusalén. Los dos montes están prácticamente uno junto al otro. Se sacrifica en lugar de Isaac un corderito, que es el que el Señor, el Dios, provee. Sin embargo, en el caso del Señor Jesucristo se sacrifica a Él, que es el Cordero de Dios, como dice San Juan el Bautista. Se recupera, Abraham recupera a su hijo al terminar el viaje, que son 3 días. Así dice la palabra, que son 3 días de viaje y al final del viaje lo recupera. Pero nuestro Señor sí muere, pero Él resucita al tercer día. Sí, resucita al tercer día y vuelve al Padre. La bendición universal que recibe Abraham por no haber negado a Isaac en sacrificio es una muestra, es una prefigura, es una sombra que anuncia la salvación universal que viene por el Señor Jesucristo para toda la raza humana. Es decir, el sacrificio de Isaac no es otra cosa que el anuncio del gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a resumir esto. Miren, el Señor le hace a Abraham 3 promesas en Génesis 12. Una tierra y una nación, un reino y una dinastía, y una familia con una bendición universal. Esas son las 3 promesas. Luego le va a elevar las promesas a juramentos. En Génesis 15, en Génesis 17 y en Génesis 22. ¿Cuáles son esos juramentos que le hace? ¿No? Le jura que le va a dar una tierra y una nación. ¿Cuándo se lo cumple? En el siguiente pacto que vamos a ver, en el pacto con Moisés. Ahí se lo cumple. Ahí Dios le entrega a
a Abraham o a la descendencia de Abraham una tierra y una nación, un reino y una dinastía. ¿Cuándo se lo cumple? Con el pacto con David, que es el que vamos a ver de este viernes en 2 viernes más. ¿Y cuándo le cumple el juramento de Dios a la descendencia de Abraham de darle una bendición universal? Con el pacto con nuestro Señor Jesús en la nueva alianza, en la Eucaristía. Es decir, miren, las 3 promesas de Abraham, los 3 juramentos de Abraham se cumplen en los 3 siguientes pactos que vamos a mirar. El pacto con Moisés, que es la Pascua, el pacto con David, cuyo símbolo es el templo, y el pacto con nuestro Señor Jesucristo, cuyo símbolo es la Eucaristía. ¿Sí? Así se cumplen. Muy bien, entonces, estamos aquí. Estamos aquí y esta es la visión general que tenemos. Hemos caminado en Adán, pacto con Noé, pacto con Abraham. Y hemos visto que los 3 juramentos que le hace Abraham se van a cumplir en los 3 siguientes pactos que vienen en esta historia de la salvación, que es la historia suya y mía. Bueno, aquí otra pausa, pues, si tenemos tiempito para unas preguntitas. Diga nomás, no se quede con la duda. Rami, Mande. lo de la circuncisión deberíamos hacerlo hasta la actualidad. Oh, sí, se me pasó. La circuncisión es el símbolo que le pidió el Señor a Abraham. Y dice la Sagrada Escritura que se circuncidó a Abraham a los 100 años y todos los varones del pueblo, de su tribu, imagínate, ¿no? A esa edad. Ahora, la circuncisión ya dejó de ser un requisito. Y eso está en los Hechos de los Apóstoles. Porque cuando los nuevos convertidos, los cristianos, discutían si les tienen que pedir a los nuevos convertidos al cristianismo que cumplan la ley judía, entre ellas la circuncisión, el sábado y todas las leyes judías, se reúnen en el primer concilio que se conoce, el concilio de Jerusalén. Y entonces Pedro, en su calidad de cabeza de la iglesia, de la piedra, la roca sobre la cual la iglesia le ofreció el Señor, se iba a construir, él en su autoridad, ¿no? Y por iluminación del Espíritu Santo deciden que no es necesario para los nuevos convertidos al cristianismo atenerse a la ley judía. Por lo tanto, nosotros, los nuevos convertidos, los cristianos, ya no estamos sometidos a la ley judía, ni del sábado, ni la circuncisión, ni todas las 613 normas que ellos tienen. ¿Por qué? Porque somos gente de la nueva alianza. Hemos caminado, ¿no? Digamos, ellos son nuestros ancestros, nuestros antepasados, pero nosotros ya estamos en la nueva alianza, en la plenitud de la alianza, y nuestro Señor no nos pide la circuncisión, lo que nos pide es el bautismo. Eso es ahora, en vez de la circuncisión. Para entrar a ser parte del pacto nuevo, tenemos que bautizarnos, no circuncidarnos. Bueno, por supuesto, la circuncisión ahora se hace, ¿no? Por motivos de higiene y otro tipo de cosas, pero nada que ver, no son motivos religiosos. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Liberio? ¿Alguien? Sí. Muy bien, solo... Luchita. Rami, una pregunta, no más bien una pregunta, sino que yo me doy cuenta, así como en Adán, Eva fue quien, o sea, desobedeció y fue arrastrando a Adán para el pecado, para desconfiar, para no tener la fe en Dios, para desobedecer. Igual aquí se puede ver en Sara, cuando de ella nació, que como ella no le puede dar descendencia, tomó la decisión de tomar a su sirvienta para que sea, o sea, tenga un hijo ya con Abraham. Y asimismo como que Abraham cayó en las redes de Sara, entonces es más o menos así como cuando Adán cayó en las redes de la Eva, y igual como es Adán, y ahora Abraham también cae en la insinuación de Sara, y por eso se hace otra desobediencia y falta de fe a Dios.
Pues sí, eso es una apreciación correcta. Acuérdense que estamos llamados a ser una sola carne. Si bien es cierto, la cabeza de la familia es del varón, ¿no? Digamos que la responsabilidad la tenía Adán de cuidar a su esposa y de no dejarla caer. Pues si bien es cierto, eso es así. Somos una sola carne y entre los dos tenemos que caminar hacia la gracia, no entre los dos caminar nos cuesta abajo. Entonces, si el uno falla, el otro le apoya. Esa es la riqueza del matrimonio. Así debería ser. Desgraciadamente, a veces pasa lo contrario. Cae el uno y el otro cae atrás. Y cae más fuerte. Pues debemos apoyarnos. Sí, de eso se trata, justamente, sí. Bueno, Anita. Ramiro, por favor, ¿podría usted repetir el del cuadrito último que teníamos Moisés, David, que es del templo, y la Eucaristía, la última? Ahí está. Ese es David. No, David es el mediador del pacto. Se hace con todo el reino, son muchos, es muchísima gente. Y el símbolo es el templo y el trono. Y ya el último pacto, la nueva alianza, es con Jesucristo nuestro Señor. Se hace con la iglesia. Y la iglesia no solo es la iglesia en la tierra, ¿no? Eso lo veremos en su momento. Y el símbolo es la Eucaristía. Gracias, Ramiro. Bueno, antes de la oración final, que nos va a ayudar nuestro hermano Liberio, no, está bien, hagamos la oración, sí, porque dejémoslo ahí para la próxima semana. Comenzaremos viendo cómo es que todo esto que se termina en Abraham, cómo terminan los israelitas o los hebreos, cómo es que terminan en Egipto, ¿no? Pero eso lo veremos en la próxima semana empezaremos ahí. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces hagamos nuestra oración final. Bueno, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por compartirnos este bello regalo, Señor, que tú nos has dado con nuestro hermano Ramiro. Te pedimos, Señor, que lo sigas bendiciendo, que nos sigas poniendo en nuestro camino, Señor, para nosotros poder aprender más de ti. A ti, Mamita María, te pedimos que siempre estés con nosotros, que siempre nos acompañes, que seas tú nuestra invitada en cada una de estas reuniones que tenemos. Te pedimos, Mamita María, que intercedas por cada una de nuestras necesidades que tenemos, cada uno de nosotros. Hoy, Señor, te pedimos muy en especial por todos nuestros enfermos, especialmente por la señora Consuelo Verástegui. Señor, tú sabes, Señor, las necesidades, los sufrimientos, las tristezas que ella tiene. Tú sabes, Señor, lo que ella le duele, lo que ella padece. Te pedimos, Señor, que le des su pronta recuperación, que le des su salud, para que ella se pueda sentir mejor. Señora Consuelo, el Señor le dice hoy que no tenga miedo, que no se preocupe, que usted es la niña de sus ojos. El Señor la ama, el Señor la está mirando con amor, con ternura. No se preocupe, todo va a estar bien. Solo ponga todo en sus manos. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos sigas dando sabiduría, para entender todo este bello mensaje que nos has mandado a través de nuestro hermano Ramiro. Todo esto te lo pedimos en el preciosísimo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y te saludamos con la oración que tú mismo, Señor Jesús, nos enseñaste. Por eso todos, con mucho amor y con mucho cariño, te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en las tentaciones y líbranos de todos los males. Amén. A ti, Mamita María, también te saludamos con la oración que la misma iglesia te hizo. Por eso también, con mucho cariño y con mucho amor y agradecimiento por tu amor, te decimos:
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy Virgen pura y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Tú que nos proteges tanto como nuestra verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Ramiro. Muchas gracias. Gracias, Dios te Liberio. bendiga. Muchas gracias a todos y buenas noches. La paz con todos. Pidiendo mucho por la familia Reyes también para que se mejore mucho Nancy pronto esté otra vez con nosotros. Bueno, y a todas las familias, bendiciones, a toda la familia grande de Quito y de Houston y de Miami. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias. Viéndoles a todos. Gracias. Buenas noches. Raúlita, gracias. Chao. Diga, chao, chao. Bye. Chao, Ramirito. Bye, hasta luego.